Sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 11. Ahora, si ustedes recuerdan, después de las vacaciones que tuvimos la semana pasada, estamos estudiando la serie de la oración que Jesús está enseñando a sus discípulos en este capítulo 11. Y que ustedes van a ver el día de hoy no se limita a los primeros 4 versículos, que son los versículos que hemos estado estudiando y repasando juntos. Básicamente, los primeros 4 versículos tenemos las peticiones, es la estructura de nuestra oración diaria, es lo que debe moldear, dirigir, son los temas en los que nosotros debemos centrarnos cuando oramos al Señor. Solo déjenme recordarles esto y seguir leyendo hasta el versículo 13, que vamos a cubrir estos versículos. Dice Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre, incluyendo lo que añade Mateo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo añade también: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y Mateo añade: mas líbranos del mal. Estas son entonces las peticiones. Ahora Jesús continúa en el versículo 5. Y dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ustedes notan rápidamente entonces que después de estudiar las peticiones que Jesús enseña a sus discípulos que ellos deben pedir, lo que nosotros debemos pedir, el versículo 5 conecta lo que él estaba diciendo con lo que va a decir a continuación. Y el versículo 5 nos dice que Jesús no ha dejado de hablar acerca de la oración, que lo que Jesús dice desde el versículo 5 al 13 es parte de la respuesta de la petición a sus discípulos, que dice en el versículo 1, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo les voy a enseñar cómo orar. Estas son las peticiones que ustedes deben pedir. Pero ahora, una vez que ustedes ya saben cómo orar y qué pedir, ahora les voy a enseñar algo extra acerca de la oración. Y que no es menos importante que lo que él ya ha enseñado en los versículos anteriores. Si nosotros podemos ubicar la enseñanza central de este pasaje que está encerrado en una parábola y en una aplicación de Jesús, del versículo 5 al 10, que es en lo que nos vamos a centrar en esta tarde. Si ustedes pueden poner el índice en el versículo 8, porque el versículo 8 es central. Aquí se encuentra la idea central de esta enseñanza. Este es el enfoque de todo el pasaje, y es lo que Jesús quiere enfatizar. Dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad. Y es la palabra clave aquí en toda esta parábola, en toda esta enseñanza, la palabra importunidad, pero correctamente traducida, que vamos a estudiar eso. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La parábola que Jesús enseña aquí se trata de un Dios que anhela que le pidan. Anhela que le pidan en oración. Ahora, Dios no es como el Dios de otras religiones o el Dios de los paganos que dejan la puerta del cielo semiabierta para que sus feligreses, sus seguidores puedan acercarse a Él con alguna esperanza de que alguna vez Él podrá responderles. Estos son dioses ocupados.
Estos son dioses que a veces pueden estar dormidos, según las palabras de Elías, cuando se burlaba de los profetas de Baal. Estos son dioses que no quieren ser molestados todo el tiempo, salvo algunas excepciones en las que deciden mostrar algo de bondad. Y esto ocurrió cuando Elías estaba con los profetas de Baal. ¿Ustedes se acuerdan? Elías desafió a los profetas de Baal a pedir a Baal, a su Dios, que haga descender fuego del cielo para quemar el sacrificio de los bueyes que estaba mojado. Y ellos, dice en 1 Reyes 18, que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía y más del mediodía orando a Baal, danzando, bailando, sacándose sangre de la piel para hacer que Baal responda a sus oraciones, y Baal nunca respondió. Fue un gran silencio. Esa fue la gran derrota de Baal por medio del Dios verdadero. Ahora, nosotros entendemos eso, y nosotros entendemos por qué no respondió Baal. Nosotros entendemos que Baal no respondió porque Baal no existe. Pero eso no es lo que creían los profetas de Baal. Los profetas de Baal, creyendo que Baal existe, estaban familiarizados con el hecho de que a veces su Dios no quería ser molestado. Y entonces se vieron en la necesidad de insistirle horas, incluso sacarse sangre para que Baal accediese a responder su petición, algo que nunca hizo. Así que es la idea. Sabemos que dioses paganos no existen, pero la idea que las personas tienen acerca de los dioses paganos es que no siempre quieren ser molestados. Ahora, la idea de esta parábola, obviamente, es la de un Dios con todo contraste al del Dios de los paganos, pero aún incluso más. Tampoco es completamente justo decir que Dios, nuestro Dios, ha dejado la puerta del cielo abierta para que vayamos a Él en oración con alguna frecuencia y decir que Él está dispuesto a escucharnos. Esto es cierto, esto es verdad. Pero lo que enseña esta parábola va más allá de decir algo como esto. No es solamente que Dios está dispuesto a escucharnos. Esto es lo que Jesús enseña en esta parábola. El Padre no tiene un letrero que diga no molestar. El Padre no está solamente dispuesto a escucharnos. El Padre tiene un profundo deseo de oírnos. El Padre anhela que le pidan. Las fibras de su mismo ser tiemblan para que Él pueda escuchar nuestras peticiones. El Padre anhela esto, escuchar las peticiones de sus hijos, y esta es una descripción maravillosa de Dios, del Padre, que hace Jesús por medio de esta parábola. Él es tan diferente de lo que nosotros pensamos que es. Yo he escuchado a personas decirme, yo no oro porque mi oración ni siquiera llega al techo. Y la idea de las personas que dicen esto es que sienten una indignación, quizá por su propio pecado, dicen mi oración ni siquiera llega al techo, entonces no oro. Y claro que tus oraciones no llegan ni siquiera al techo porque eres indigno, pero ese no es el punto aquí. Ese no es el punto de esta parábola, eso se llama autocompasión y la autocompasión es pecado. El punto es que a pesar de que soy indigno, Él anhela escucharme, no porque mi voz sea dulce, no porque mi voz sea elocuente, sino porque en su misma naturaleza Dios es así. Dios es así. Yo le pido a Dios porque Él quiere que le pida. Ahora, nosotros podemos hablar más acerca de por qué esto es así, pero lo podemos dejar para más adelante. Tenemos que centrarnos en nuestro pasaje. Ahora, fíjense en el versículo 5. En este versículo 5 tenemos al versículo 7. Aquí tenemos la parábola. En el versículo 8 tenemos la idea central de la parábola o la gran lección que Jesús quiere enseñar. Y en los versículos del 9 al 10 tenemos la aplicación. Entonces, la parábola, la idea central y la aplicación. Este es el mini sermón de Jesús en los versículos del 5 al 10. Y vamos a estudiarlo. En el versículo 5 comenzamos entonces con la parábola. Jesús comienza con lo que nosotros llamamos una pregunta retórica. Esta es una suposición, esta es una hipótesis, una parábola, es una historia ficticia que no realmente ocurrió, pero está llena de
de las convenciones de la cultura de Jesús y completamente familiar para los judíos, para los discípulos que le estaban escuchando. Y como les decía, el versículo 5 comienza con un y. Y les dijo también en el idioma original. Esto indica que este pasaje forma parte de la respuesta de Jesús a la petición de sus discípulos. Y claro, de nada serviría orar, de nada serviría saber cómo orar si no sabían con qué actitud debían hacerlo, o peor aún, si no lo hacían. Y entonces Jesús quiere asegurarse de que sus discípulos sepan con qué actitud deben orar y quiere impulsarlos a orar después de enseñarles cómo hacerlo. Noten lo que dice el versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esta es la parábola. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Esta es la parábola. La parábola es acerca de 3 amigos. La parábola es acerca de un amigo que es el hospedador, que ha recibido otro amigo que ha venido de viaje, y que este amigo que es el hospedador ha decidido ir y visitar a otro amigo para pedirle 3 panes para proveer a su primer amigo que ha venido de viaje. Esta es la parábola, entonces, 3 amigos, pero de los 3 amigos, uno es el más importante para nosotros según la enseñanza de Jesús, y es el amigo hospedador. Es el amigo que va a la casa de su otro amigo, que es su vecino, a pedir los 3 panes para proveerle a su otro amigo que ha venido del viaje inesperadamente. Es este amigo el que Jesús tiene en mente, y es este amigo que nosotros debemos enfatizar. Ahora Jesús comienza diciendo en el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? La forma de escribir esa frase nos dice completamente que es una idea hipotética. Es decir, es un subjuntivo, lo que quiere decir es que esta es una probabilidad, es una pregunta retórica. La idea es que nadie haría esto en circunstancias normales. Nadie iría a medianoche, cuando toda la familia está dormida, a pedir panes, despertando al hombre que está dormido, al padre de familia. Por eso Jesús comienza diciendo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él? ¿Quién haría esto a medianoche? ¿Quién haría esto? La pregunta natural sería nadie, nadie. El punto es, de la parábola, Jesús dice, pero esto es lo que quiero que hagan. Esto es lo que quiero que hagan. Ahora, noten la palabra amigo, porque la palabra amigo se repite varias veces en estos versículos del 5 al 7. Y creo que nosotros tenemos que tener una idea clara de lo que es un amigo. Un amigo aquí es la palabra en griego que aparece como philos, de la palabra phileo, que se traduce amor o amar en el Nuevo Testamento. De allí viene la palabra philos y que se traduce como amigo aquí. Es una palabra bastante amplia y conocida en los escritos griegos, que tiene algunos sinónimos, pero esta palabra en el verbo también significa considerar y tratar a alguien como alguien de su propia gente. Tratar a alguien como si él perteneciera a nosotros. La idea de philos también tiene la idea de pertenencia, alguien que pertenece, alguien que es propio a nosotros, alguien que es amado, querido. Todas estas palabras se utilizan para traducir el término philos, por eso se traduce como amigo. También en la antigüedad un amigo era altamente estimado. Incluso en los escritos seculares encontramos que los escritores griegos decían que un amigo debía estar dispuesto incluso a morir o a poner su cuello a favor de su amigo. Y los discípulos estarían completamente familiarizados con la enseñanza del Antiguo Testamento en Proverbios 17 acerca de un amigo. No hay mejor amigo como un hermano. Proverbios 17. Ellos habrían estado familiarizados. La idea de un amigo íntimo, la idea de un vecino, alguien que está cerca, pero alguien que es conocido, que pertenece a mí. Lucas particularmente utiliza esta palabra
de 17 veces en su Evangelio y en el libro de los Hechos, juntamente de las 29 que aparecen en todo el Nuevo Testamento, 17 son de Lucas. Así que esta palabra filos entonces implica una estrechez, una amistad, alguien que está dispuesto a dar todo lo que necesite al otro que considera su amigo, incluso su propia vida. Eso era lo normal. Ahora ustedes recuerdan cómo Jesús entonces en el Nuevo Testamento, cuando habló con sus discípulos, llamó en Juan 15 a sus discípulos: ustedes son mis amigos, mis amigos. Él dice: ya no los llamaré siervos, sino mis amigos, porque les he revelado todo, porque ustedes saben lo que va a acontecer. Y la idea de Jesús llamándonos amigos no es de dos amigos iguales como en la cultura, sino la idea del sacrificio por el amor. Jesús nos llama amigos porque Él se sacrificó por nosotros para darnos su vida y darnos la salvación. Eso es lo que quería un amigo, y Él es nuestro amigo porque le servimos, le obedecemos y le honramos. Esta es la idea entonces de amigo. Un amigo siempre es bien recibido. Un amigo siempre se muestra hospitalario y provee todas las necesidades. Bueno, suficiente con la palabra amigos. Entonces, teniendo en cuenta esto, el versículo 5 nos dice: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y lo primero que encontramos entonces aquí es la escena inoportuna. Una escena inoportuna en la primera parte de este versículo 5. La escena se presenta inoportuna debido al horario en que el amigo decide visitar y aparecerse en la casa de su vecino, que también es su amigo, es decir, a medianoche. A medianoche. ¿Por qué a medianoche? Porque esa es la hora en la que su amigo, otro amigo visitante, ha llegado inesperadamente a su casa. Ahora alguien diría: ¿a quién se le ocurriría viajar a medianoche? En un tiempo donde no existían aviones, por supuesto, ni carros, ni buses, ¿quién viajaría en el medio de la noche? Bueno, las personas antiguas viajaban, orientales viajaban en la noche preferentemente porque evitaban el calor del día. Viajar caminando durante el calor cálido y fuerte haría muy difícil los viajes, por lo tanto ellos preferían viajar en la noche. Y esa es la razón por la que este amigo está llegando a las 12 de la noche probablemente, o a medianoche, o a horas de la madrugada, no sabemos, 3 de la madrugada, pero era muy oscuro. Y entonces se aparece allí, dice el versículo 5, esta es la escena inoportuna. Y la escena inoportuna entonces nos lleva a la petición inoportuna en esta parábola. Dice la última parte del versículo 5, este amigo se aparece, digamos, a las 12 de la noche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Esta es la petición: amigo, préstame 3 panes. Ahora noten que no lo llama por su nombre. Seguramente lo conocía, era su amigo y era su vecino, pero lo llama amigo, amigo. Porque la palabra amigo entonces tiene el efecto de provocar en el que está escuchando esto desde dentro de la casa, que él responda como lo que él se supone que es, un amigo. No lo llama por su nombre, entonces él apela a su relación con él. Tú eres mi amigo, y porque tú eres mi amigo y nos consideramos como tales, me ha atrevido a venir a ti a medianoche a pedirte 3 panes. Préstame 3 panes. Ahora alguien puede preguntar por qué son 3 panes particularmente. Y estaba leyendo una referencia de interpretaciones históricas acerca de este pasaje. Y hace algunos siglos ya algunos interpretaban 3 panes como haciendo referencia. ¿Qué significan los 3 panes? Bueno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los 3 panes. Y eso es todo lo que enseñamos nosotros que no debemos hacer cuando interpretamos la Biblia. Esta no es la Trinidad. No es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 panes porque el hospedador, el amigo hospedador, no tiene panes. Y ha recibido una visita y pide 3
panes, porque es suficiente o incluso es más que suficiente para proveer a su amigo. Ahora recuerden, la costumbre de los panes diarios se acababan al final del día. No habían refrigeradoras, no habían tiendas, no habían comisariatos. Además, como buen hospedador, este hombre debía ofrecer no pan viejo, sino pan fresco. Y se sabe que en las aldeas pequeñas la gente conocía a quienes sobraba pan. Así que este amigo sabía que su vecino, que era su amigo, tenía pan de sobra. Entonces fue a él a pedirle pan. 3 panes. Esa es toda la petición, pero es una petición inoportuna. Porque es a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada. Ahora, esto nos lleva entonces a la visita inoportuna. En el versículo 6, este amigo revela por qué está haciendo esta petición, esta escena inoportuna, y esta petición inoportuna, la razón. En el versículo 6, él dice y explica: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Bueno, este versículo explica entonces por qué se presenta la escena inoportuna. Esta era una escena aparentemente caótica para el hospedador. Desde la perspectiva de lo social y lo hospitalario, ustedes saben que en el Medio Oriente los judíos reverenciaban la hospitalidad casi más que cualquier otra cosa. Ser hospitalario era un sinónimo de ser un buen hombre, una buena mujer, de tener una buena reputación. No practicar la hospitalidad te habría ganado una mala reputación en toda la ciudad o en toda la aldea. Serías mal visto y llevarías una marca, una mancha, una cicatriz en tu reputación. Así que las consecuencias en términos de reputación para el hospedador habrían sido devastadoras si él no lograba alimentar a su visita, que había aparecido allí inesperadamente. No habían celulares para avisar acerca de su llegada. Él simplemente llegó a medianoche. Este hombre ya no tenía comida porque el pan se acababa diariamente. La siguiente comida estaría lista para el siguiente día de la mañana, pero eso no era suficiente. Este hombre había viajado, no sabemos si mucho, pero seguramente tenía hambre, necesitaba comer. Él no tenía comida. Y esta es entonces la visita inoportuna que él recibió, que le llevó a hacer la petición inoportuna y a presentar una escena inoportuna. Ahora, la respuesta es interesante, la respuesta en el versículo 7. Noten la respuesta de este amigo. En el versículo 7, Jesús añade una respuesta hipotética. Dice en el versículo 7, y aquel, respondiendo desde dentro, le dice. Ahora, solo comenzamos a leer esta frase, respondiendo desde adentro, y llama nuestra atención, porque el hecho de que responda desde adentro puede ser que esté enfatizando la poca o nula disposición que este hombre tenía para mostrarse como un amigo. Esto incluso lo podríamos considerar como algo irrespetuoso. Si alguien habla desde afuera y está llamándonos, nosotros ni siquiera nos molestamos en levantarnos, por lo menos abrir la ventana, abrir la puerta y hablarle cara a cara. Pero el texto enfatiza que él habló desde adentro, desde adentro. Así que ya estamos introduciéndonos, o Jesús nos introduce aquí a una cena de un amigo que no se muestra como un amigo. Pero más todavía por las palabras que él le responde. ¿Cuál es la respuesta a esta petición inoportuna? Dice: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Básicamente son 2 las razones que él menciona, o 2 las excusas por las que él no va a ofrecer el pan a su amigo. No va a conceder esta petición. La primera dice: la puerta ya está cerrada. Bueno, obviamente la puerta ya está cerrada, pero ¿qué significaba eso? La segunda dice: y mis niños están conmigo en cama. Algo probablemente no frecuente para nosotros, pero en la cultura judía los niños dormían y toda la familia dormía junta en el mismo cuarto. La gran mayoría de las casas tenían un solo cuarto, no había más. Y en las casas donde había un solo cuarto, naturalmente toda la familia dormía en el mismo cuarto.
utilizaban las camas. Si es que tenían un poco de dinero, tenían camas. Si no tenían mucho dinero, tenían una especie de mantas que esparcían a lo largo del suelo, en las esquinas del cuarto, formando una especie de cuadrado o rectángulo, y allí se acostaban todos a dormir, toda la familia. Así que esta es la escena. El hombre está dormido, el hombre tiene hijos, y los hijos están dormidos, y todos los que tenemos hijos sabemos cómo no deseamos que los hijos se levanten a las 12 de la noche. Y esta es una de las razones que él menciona a su amigo que está afuera, por las que él no está dispuesto a levantarse, porque si él se levanta a esas horas de la noche, cuando sus hijos están con él en cama, estando la puerta cerrada, implicaría que tiene que abrirla, y las puertas tenían un cerrojo, una especie de varilla que cruzaba algunos anillos que estaban allí para asegurarla, y abrirla ocasionaría ruido suficiente al levantarse, al abrir la puerta y al darle los panes a este hombre. Habría puesto probablemente a toda la casa, a todo el hogar despierto a esas horas de la noche. Entonces, la respuesta debido a esto es: no me molestes, no me causes molestias. La idea de esta palabra son dos palabras en griego en realidad, y es la idea de no me causes trajín, no me causes trabajo, no me causes labor hasta el cansancio. Y termina diciendo al final del versículo 7, no puedo levantarme y dártelos. La respuesta es sorprendente. Es sorprendente si consideramos la cultura judía del primer siglo y la cultura judía israelita en general, donde los amigos reverenciaban la hospitalidad como lo más importante. Así que Jesús está presentando aquí el caso muy improbable de la respuesta de un amigo que decide no ayudar a otro en tiempo de necesidad. Esto es demasiado improbable. Esto tenemos que reconocer, no ocurriría en el día a día, no ocurriría en la vida normal, pero Jesús está enseñando una parábola, y Jesús Él inventa este personaje que se llama amigo, pero que rehúsa ofrecer la ayuda por la inoportunidad que esto representaba para él y para su familia. Bueno, esto nos lleva entonces al versículo 8. Esta es la parábola, esta es la historia que Jesús enseña aquí. Pero en el versículo 8 entonces tenemos la idea central. Y es, si ustedes quieren, la conclusión, el centro de todo este pasaje. Dice el versículo 8, os digo. Esto ya nos habla que Jesús está pensando en hacer una aplicación, una enseñanza directa a sus discípulos. Pero yo les digo, dice él, yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Bueno, la oración aquí, aunque no se levante por ser su amigo, indica que este hombre no valoró su amistad como una causa para ayudar a su amigo. Por lo menos no fue una causa suficiente la relación de amistad. Así que esto apunta, en la parábola hay algo más, hay algo que es superior a la amistad, que es la causa para que finalmente este hombre se levante y provea todo lo que su amigo necesita. Hay algo superior a la amistad aquí que Jesús tiene en mente. Esta segunda causa indica entonces que el centro de la parábola nosotros la encontramos justamente aquí en este versículo 8. Y aquí tenemos dos frases paralelas en este versículo 8. Él dice, no fue por su amistad, fue por su importunidad. No fue por su amistad, fue por su importunidad. En otras palabras, la importunidad aquí tiene más preponderancia y más importancia que la relación de amistad, porque la amistad no fue suficiente para que el amigo se levante y provea las necesidades, pero la importunidad sí pudo, e hizo que este hombre se levante y le dé todo lo que él necesite, y esto es lo que Jesús está enfatizando aquí. Esta es la palabra particular, no es algo general. En el idioma griego es la importunidad. Es la importunidad. Hay un efecto allí, hay un énfasis. La palabra entonces no termina diciendo que él le dará los 3 panes
la parábola termina diciendo que Él le dará todo lo que necesite. Esta es una referencia mucho más generosa que los 3 panes. Y esto es algo, esta generosidad entonces no es provocada por la relación de amistad. Esta generosidad le dará todo lo que necesite, es provocada por la importunidad. Naturalmente, entonces, para nosotros, la gran pregunta de este pasaje o de este sermón es, ¿qué es importunidad? ¿Qué es importunidad? Ha sido traducido así en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera del 60, como importunidad. La palabra griega es anaideia. Anaideia. Esta es una palabra que solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento y la utiliza Lucas. Esta es la única ocasión en que aparece esta palabra. Se traduce como importunidad, pero no es la mejor traducción. Esta palabra significa cuando una persona tiene una falta de sensibilidad acerca de lo que es apropiado. Una persona que es descuidada acerca de la opinión de otros. En términos más coloquiales, es un sinvergüenza. La palabra sinvergüenza es utilizada siempre de manera negativa en nuestro contexto. O un cara dura. Esta es la idea. Es alguien que no tiene vergüenza, es impertinencia, es ignorar las convenciones culturales, las señales culturales que dictan una buena, una correcta y una mala conducta aceptada por esa cultura. En este contexto entonces, con el enfoque en la hospitalidad, aquí en Lucas 11:8, Jesús está apuntando entonces a la, si ustedes quieren usar la palabra desvergüenza, a la desvergüenza, porque bueno, sinvergüenza suena muy peyorativo en nuestro contexto, pero la desvergüenza del hombre, del amigo hospedador que se atreve con osadía a molestar a su vecino a las 12 de la noche, despertándolo a él, probablemente a toda su familia, para pedirle 3 panes. Eso es no tener vergüenza. Y eso es lo que finalmente hace que este hombre que está dentro de la casa se levante a darle todo lo que necesite. No fue la relación de amistad, fue la desvergüenza, fue la osadía, fue el atrevimiento de su amigo. Y este es el énfasis de la parábola. Ahora, Jesús todavía no ha aplicado la parábola, pero este versículo 8 es la idea central. Por eso él dice, sin embargo, por su desvergüenza se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿La desvergüenza de quién? La desvergüenza del hombre que ha venido a visitarle. Algunos piensan que es la desvergüenza del hombre que estaba dentro de la casa. Y hay opiniones divididas. Yo pienso que es la desvergüenza del hombre que vino a visitarle a pedirle los 3 panes. Porque todo el contexto nos dice que esto implicaría tener vergüenza. Es decir, me daría vergüenza ir a la casa de mi vecino a las 12 de la noche a despertarle para pedirle algo que necesito. Eso tiene más sentido. Bueno, esto no está tan lejos de nosotros y nosotros podemos quizá a veces familiarizarnos con este tipo de relaciones sociales. Yo recuerdo cuando pienso que tenía 12 años. Espero que haya tenido 12 años y no más cuando pasó esto. Pero estaba estudiando con un profesor horas extra, la materia de matemáticas, porque nunca pude entender lo que ese árabe que está en la portada de álgebra quería enseñar. Y entonces mis papás sabían muy bien eso y necesitaron contratar un profesor que me enseñara horas extra para lograr pasar un examen que no había podido pasar. Y recuerdo que había escuchado vagamente alguna conversación de mis padres acerca de conseguirme otro profesor, pero al final no lo hicieron. Fue una conversación sin ninguna importancia. Pero eso se me quedó grabado en la mente. Y recuerdo un día que mis papás habían salido de casa y yo estaba en casa. Y era un día lluvioso, estaba lloviendo muchísimo. Y recuerdo que llegó este profesor sin carro, caminando, mojado,
con un papel periódico sobre su cabeza. Y desde fuera de la casa él tocó, queriendo entrar para enseñarme y darme las clases de matemáticas. Y yo desde adentro le dije, mis papás ya consiguieron otro profesor. Y él se quedó bastante sorprendido, no sabía qué decir, yo no sabía qué decir, yo había dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, medio confundido, o muy confundido, mejor dicho, se dio la vuelta y regresó a su casa. Mis papás me enseñaron la lección de nunca hacer eso más, porque la recuerdo hasta el día de hoy. Pero estas relaciones sociales demasiado incómodas por la ignorancia de uno. No sabemos si este hombre estaba siendo ignorante. No sabemos si este hombre sentía pena por el otro que iba a ser despertado. Pero algo hay en el hombre que Jesús está rescatando y que nosotros tenemos que adoptar. Y es la osadía, es el atrevimiento de decir algo a alguien en un momento en que no quiere escucharlo. Pero ¿cómo aplicamos esto? Porque hay muchas maneras de aplicarlo, pero Jesús hace la aplicación por nosotros, así que no tenemos que pensar. El versículo 9 es la aplicación de este mini sermón de Jesús. Y él dice otra vez, comenzando con la frase, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos son tres imperativos: pidan, busquen y llamen. Y los tres verbos que aparecen en futuro y en pasivo también, porque se les dará cuando pidan, porque cuando busquen hallarán, y cuando llamen se les abrirá. Y noten el versículo 10, Jesús repite lo mismo, enfatizando esta misma idea con formas verbales diferentes, pero las mismas palabras. Dice el versículo 10, porque todo aquel que pide, y esa es la adición que hace Jesús, todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Esta es la gran aplicación de la parábola que Jesús hace para nosotros. Nosotros entonces somos como el hospedador. Nosotros debemos ser como el hombre que va a la casa de su amigo a las 12 de la noche a hacer una petición de manera inoportuna. Nosotros somos los que tenemos que tener esta desvergüenza para acercarnos a nuestro Padre Celestial, para pedir, para buscar y para llamar. La palabra pedir es una palabra general que hace referencia a todo tipo de peticiones. Todo tipo de peticiones, de manera muy general, cualquier cosa que nosotros necesitemos pedir al Señor. La palabra buscar hace referencia a una búsqueda incesante. La idea de la perseverancia está aquí. La idea de buscar y buscar y buscar, en el sentido de seguir pidiendo, seguir buscando el rostro de Dios. La idea de llamar es la idea de tocar la puerta. Y es la idea entonces del trabajo incluso que involucra para nosotros tocar la puerta del cielo, en otras palabras, doblar nuestras rodillas en el día a día y seguir tocando la puerta del cielo para hablar con nuestro Padre Celestial. Y las promesas son fascinantes de este versículo 9 y 10, porque hallarán, porque se les abrirá, porque recibirán. Ahora, Jesús siempre dijo lo que tenía que decir de manera perfecta. Jesús incluso dijo las cosas como debía decirlas, de manera perfecta. Pero Jesús también dijo las cosas en el orden perfecto, como debía decirlas. Y una de esas instancias nosotros la tenemos en esta porción, en este mismo pasaje. Los versículos del 5 al 13 no podrían ir antes de los versículos 1 al 4. Y nosotros entendemos porque en este diseño estratégico de la oración de Jesús debemos tener cuidado porque hay un mensaje aquí para nosotros, hay un peligro. Y es que nosotros escuchamos la enseñanza de Jesús en estos versículos y concluimos correctamente que Dios anhela que le pidan. Y por tanto nosotros oramos y oramos con frecuencia y llamamos y nos sumergimos en el mar de la oración. Y eso es bueno. Pero ¿qué pasa si en la experiencia no recibimos respuesta? Porque Jesús dice aquí en el versículo 9 y 10, pedid y se les dará,
buscad y hallarán, llamad y se les abrirá. Esta es la parte de Dios. Esta es la respuesta. Todo aquel que busca, que llama, se le dará, recibirá. Pero ¿qué pasa con nuestra experiencia? Cuando buscamos, cuando pedimos, cuando llamamos y no encontramos una respuesta. Y por eso les decía, esta es una ubicación estratégica, es un diseño estratégico, porque no podemos pensar en los versículos del 5 al 13 sin antes pensar en los versículos 1 al 4. Porque los versículos 1 al 4, este es el diseño de la oración, esto es lo que yo tengo que pedir para pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo sé cómo pedir conforme a la voluntad de Dios, estoy seguro, nos dice Juan, que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, puede ser muy frustrante si alguien no entiende los primeros 4 versículos y solo enfatiza los últimos versículos del 5 al 13 y entiende que Jesús dice que debemos pedir al Padre porque Él nos va a responder todas nuestras peticiones y en experiencia va a encontrar una gran frustración. Porque no va a haber esas respuestas recibidas de Dios. El problema es que hemos dejado de lado los versículos 1 al 4, donde Jesús nos enseña qué debemos pedir. ¿Qué debemos pedir? No es cualquier cosa que nosotros queremos, son las peticiones, es la estructura de la gran oración del Padre nuestro. Y la seguridad es que si nosotros pedimos estas peticiones con la actitud que Jesús nos enseña, los versículos del 5 al 10, entonces tendremos todas las peticiones que le hayamos hecho. Qué gran promesa del Señor en este pasaje. Hay algo más que quisiera hacerles notar aquí. El amigo de la parábola que no quiso responder, hipotéticamente hablando, es muy diferente al Dios del cielo, y esa es la idea de Jesús aquí. Él no quiso responder. Sin embargo, por la desvergüenza de su amigo, se tuvo que levantar y darle todo lo que necesitaba. La aplicación es cuánto más Dios, que no es como este amigo que tiene un letrero que dice no molestar a las 12 de la noche. Cuánto más Dios que no duerme. Cuánto más Dios que anhela, que desea y que sus fibras íntimas mismas tiemblan para que sus hijos se acerquen al trono de la gracia y le hagan las peticiones, no proveerá todo lo que necesitamos si pedimos conforme a su voluntad. Este es un gran aliento, pero hay algo más, que es más una advertencia. Hay un sentido en el que Dios sí va a responder, como el mal amigo hipotético que Jesús menciona aquí. Hay un sentido en que Dios sí va a responder. En un momento de la historia de la redención, la puerta está cerrada y no se va a abrir más. En Lucas 13:25 tenemos Jesús diciendo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. En Mateo 25 también tenemos la referencia, otra referencia a las vírgenes. Se cierra la puerta y no se abre más. Es decir, que vendrá un tiempo en la historia de la redención en que Dios sí va a responder como el mal amigo de la parábola, no porque es malo, sino porque es justo. Ahora la puerta está abierta. Y por eso Jesús dice en el versículo 10, todo aquel que pide, recibe. Por eso Jesús también dice en Juan 6, todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Al final la invitación de Apocalipsis, todo aquel que quiera venga a tomar del agua gratuitamente y le será dada y en abundancia. Estos son ejemplos, ilustraciones de la admonición que tenemos de pedir ahora. Daniel hizo una petición atrevida. Señor, una petición osada en el capítulo 9, que se cumpla ahora tu profecía de rescatar al pueblo de Israel y restaurarlo a su tierra. Moisés hizo una petición atrevida, Señor, déjame ver tu gloria. Estas son las peticiones osadas. Y estas son las peticiones osadas que Jesús quiere que nosotros hagamos. Es la petición osada de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando estaba luchando con el ángel. Señor, no te dejaré si no me bendices. Y el Señor
En efecto, le bendijo. Es la actitud de esta mujer que aparece en Mateo 15, en el versículo 22, que apareció a Jesús y que Jesús inicialmente no quiso responderle. Una mujer cananea, en Mateo 15, 22, había salido de aquella región cananea, era pagana, no era judía. Y clamaba diciendo a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer estaba pidiendo, estaba llamando, tocando la puerta del cielo. Osadamente una pagana hablando con Jesús el judío. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine por los judíos, no por los gentiles. Esa es la naturaleza de mi primera venida, dice Jesús. Entonces, otra vez aparece la mujer osadamente. Ella vino y se postró ante él. Ahora con una actitud mucho más reverente que la primera, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él, dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? En otras palabras, tú eres una mujer pagana. Los judíos consideran a los paganos como perros. Yo vine a dar el evangelio a los judíos, no a los que son considerados como perros, a los paganos. Y tú eres una de esas. ¿Qué dice ella en el versículo 27? Sí, Señor, pero aún los perrillos, es decir, yo soy una perrilla. Yo soy un perrillo. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Notan? Ella tocó la puerta del cielo y se le concedió lo que estaba pidiendo porque estaba haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Jesús reconoció que ella tenía fe. Esta fue probablemente lo más probable para salvación, y aparte sanó a su hija. Esta es una petición, esta es una oración osada. Esto es lo que enseña la parábola. La pregunta para nosotros es si estamos orando osadamente, si estamos orando atrevidamente, si estamos tocando constantemente la puerta del cielo, sabiendo que Dios es un Dios amoroso y que desea escucharnos. Pongamos esto en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por esta porción, por este pasaje en que tú nos muestras la importancia de la oración, pero no nos enseñas solo cómo orar ni qué pedir, sino con qué actitud debemos hacerlo, osadamente. Y nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué Jesús tendría la necesidad de enseñarnos algo como esto? ¿No se supone que sabiendo cómo orar es suficiente? Pero nuestra propia experiencia, Padre, delante de ti, nos dice otra cosa, que a pesar de que sepamos cómo orar, nos falta la voluntad para hacerlo. Y entonces Jesús, Señor, nos enseña en esta porción que debemos hacerlo. Y debemos hacerlo osadamente y atrevidamente, porque de otra manera no recibiremos las peticiones que estamos haciendo conforme a tu voluntad. Esto requiere fe, Padre, y la fe no viene de nosotros, pero también requiere nuestra responsabilidad y nuestra disciplina. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles en la oración. Podemos tener toda la teología y saber qué decir perfectamente, pero falta el deseo de reconocernos dependientes e insuficientes, estas actitudes, Señor, que nos llevan siempre de rodillas al trono de la gracia. Rogamos, Señor, que tú pongas este deseo en nosotros, más que antes, más que los días anteriores, para que nosotros seamos un ejército de hombres y mujeres que tocan todo el tiempo la puerta de los cielos con las oraciones y las peticiones que tú has revelado en tu palabra, para que tú seas glorificado respondiendo todas ellas. Gracias, Señor, por esta esperanza, por esta seguridad, por esta promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos.